Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Aritmética de Baldor, capítulo 44. Regla de 3 compuesta. Ejercicio 301. Solución del problema número 47. El enunciado de este problema es el siguiente. 10 hombres se comprometieron a realizar en 24 días cierta obra. Trabajaron 6 días a razón de 8 horas diarias. Entonces se les pidió que acabaran la obra 8 días antes del plazo que se les dio al principio. Se contrataron más obreros. Trabajaron todos 12 horas diarias y terminaron la obra en el plazo pedido. ¿Cuántos hombres más se contrataron? Para realizar este tipo de ejercicios de regla de 3 compuesta, yo tengo un procedimiento. Sin embargo, antes de aplicar los pasos de ese procedimiento, hay que hacer algunas observaciones. Aquí en la primera parte del enunciado dice que 10 hombres se comprometieron a realizar en 24 días cierta obra, trabajando a razón de 8 horas diarias. Y ellos, bajo esas condiciones, trabajaron 6 días. Y en 6 días, ¿qué parte de la obra hicieron? Pues en 6 días, 6 de 24 es un cuarto. O sea, en esos 6 días hicieron un cuarto de la obra. Y 1 menos un cuarto, el 1 representa el total de la obra. Menos un cuarto es igual a 3 cuartos, porque yo expreso este 1 en cuartos y cuartos menos un cuarto es igual a 3 cuartos. Entonces lo que falta por terminar de la obra después de los 6 días son los 3 cuartos de esa obra. Y aquí en esta otra parte del enunciado se dice que entonces se les pidió que acabaran la obra 8 días antes del plazo que se les dio al principio. Al principio tenían un plazo de 24 días y deben de acabar la obra 8 días antes de ese plazo. Esto es en 16 días. Pero ellos ya han trabajado 6 días. Entonces solamente quedan 10 días para cumplir con ese plazo. Así que teniendo esto presente, ahora sí vamos a aplicar el procedimiento. Primer paso, se identifican las magnitudes. Las magnitudes involucradas en este problema son parte de la obra. Recuerden que falta por realizar 3 cuartos de esa obra. El número de obreros. El número de días para terminar esa obra. El número de horas diarias que trabajan. Segundo paso, se designa una columna para cada magnitud. Entonces vamos a hacer eso. Así que la columna para la primera magnitud se llama parte de la obra. A ver. La segunda columna se va a llamar número de obreros. La otra columna, número de horas. Y la última columna, número de días. Sigamos leyendo los pasos del procedimiento. Tercer paso, se escriben todos los datos del supuesto en una primera fila. Entonces, estos 10 obreros están capacitados para terminar una obra, o sea, toda la obra, trabajando 8 horas diarias en 24 días. Estos son los datos del supuesto. Cuarto paso, se escriben todos los datos y la incógnita que hacen parte de la pregunta en la segunda fila. Entonces aquí todos los datos y la pregunta. Entonces se les pidió que acabaran la obra 8 días antes del plazo estipulado, que
que se les dio al principio, se contrataron más obreros. Entonces aquí es donde va a estar la incógnita. O sea, ¿cuántos obreros se van a necesitar trabajando ahora 12 horas diarias para hacer qué parte de la obra? Ya sabemos que son 3/4. Y en 10 días. Esto es, a partir del sexto día, esos obreros, los 10 que ya habían, más los que contrataron, eso es la X, deben terminar 3/4 de la obra, trabajando 12 horas diarias y terminar en 10 días. Se comparan las magnitudes de cada columna con la magnitud de la incógnita y se deducen si son directas o inversamente proporcionales. La magnitud donde está la incógnita X es el número de obreros. Entonces comparémosla esa con cada una de las otras columnas. Leamos la otra parte del procedimiento, el paso 6, porque eso también hay que hacerlo en ese mismo paso. A las magnitudes que son directamente proporcionales con la incógnita se señala el dato de arriba con un signo menos y el de abajo con el signo más. A las que son inversamente proporcionales con la incógnita se señala el dato de arriba con el signo más y el de abajo con el menos. Al dato que está escrito arriba de la incógnita se señala con el signo más. Estos signos más y menos solamente son señales que se le dan a estos números, a estos datos. También podríamos señalarlos con un triángulo y con un círculo para diferenciar cuando son directas o son inversamente proporcionales. Simplemente son señales sin otro significado. Entonces aquí vamos a comparar la columna parte de la obra con el número de obreros. Entonces, si la parte de la obra por terminar, dejando pues las otras magnitudes constantes, si parte de la obra es menor, se van a necesitar más o menos hombres, se van a necesitar menos hombres. Pero si la parte de la obra por terminar es mayor, se van a necesitar más obreros, eso es obvio. Así que esas dos magnitudes son directamente proporcionales, de tal manera que señalamos el dato de arriba de esta columna con un signo menos y el dato de abajo con un signo más. El dato que está aquí compartiendo columna con la incógnita se señala siempre con un signo más. Comparemos ahora la columna de la magnitud de las horas con la columna donde está la incógnita, la del número de obreros. Si el número de horas para trabajar diariamente aumentan, se van a requerir más o menos obreros. Pues por supuesto se van a requerir menos obreros. Cuando uno está comparando las columnas, las otras quedan constantes, o sea, bajo las mismas condiciones. Bueno, entonces estas dos magnitudes son inversamente proporcionales, porque cuando esta aumenta, esta disminuye, o cuando esta disminuye, esta aumenta. Entonces se señala aquí con un signo más y abajo con un signo menos. Comparemos ahora la magnitud número de días con la magnitud número de obreros. Si el número de días para terminar esa obra disminuye, ¿el número de obreros necesarios van a aumentar o van a disminuir? Por supuesto hay que aumentar porque disminuyeron los días. Y si los días aumentan, el número de obreros disminuye. Así que esas dos magnitudes son inversamente proporcionales. Se señala aquí este número con un más y este dato con el signo menos. Sigamos leyendo el procedimiento. Séptimo paso, la incógnita X será igual a un cociente donde el dividendo es el producto de los números señalados con el signo más y el divisor es el producto de los números señalados con el signo menos. Entonces determinemos la igualdad para calcular el valor numérico de la X. Así que esta X está dada por un cociente, donde en el dividendo, esto es en la parte de arriba de la raya, se escriben aquellos números que están señalados con un signo más y multiplicándolos son factores.
3 cuartos por 10 por 8 y por 24. Y en el divisor aquellos números a modo de factores que están señalados con un signo menos. 12 por 10. Ahora simplifiquemos. Podemos cancelar este 10 con este 10. Y aquí doceava de 12, 1 y doceava de 24, 2. Aquí tenemos 8 por 2, 16. Divido 4 me da 4. Y 4 por 3, 12. Y abajo me queda un 1. Entonces el valor de la incógnita X es 12. Esto es, se van a necesitar 12 obreros para terminar 3 cuartos de esa obra trabajando 12 horas diarias y en 10 días. Ya había una cuadrilla de 10 obreros. ¿Cuántos hubo que contratar? Pues hacemos la diferencia entre 12 y 10. Y es 2. Ahora se da la respuesta en palabras. Respuesta. Se deben contratar 2 obreros más para terminar la obra en el nuevo plazo. Bueno, así concluye la solución de este problema. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.